un gélido parque canadiense, oculto bajo gruesas capas de hielo, los científicos descubrieron un extraño esqueleto que llamaron dragón del frío. Este llevaba millones de años en el hielo. Los expertos tardaron décadas en averiguar la especie de este extraño fósil. Se identificó como un nuevo género de pterosaurio. Estos eran enormes reptiles voladores con una envergadura de más de 4 metros. Su cabeza era 3,5 veces más grande que su cuerpo. Los pterosaurios vivieron hace 76 millones de años y se elevaron por encima de los dinosaurios. Los científicos los describieron como los animales más grandes, malvados y bizarros que jamás volaron. El nuevo género ha sido bautizado como Cryodracon boreas, que se traduce como dragón helado de los vientos del norte. En el 2013, un joven alpinista estaba escalando una de las montañas más altas de Europa Occidental, el Monte Bianco o Mont Blanc. Notó que una extraña caja metálica sobresalía de la nieve. El hombre abrió la caja y descubrió que estaba llena de preciosos rubíes, esmeraldas y zafiros. El alpinista entregó inmediatamente la caja a las autoridades. Se descubrió que esta pertenecía probablemente a un pasajero de uno de los 2 vuelos procedentes de la India que se estrellaron en la montaña hace más de 50 años. La caja estaba valorada en más de $200,000 y las autoridades siguen buscando al heredero de la pequeña caja de tesoros. En 2007, en el noroeste de Siberia, un pastor de renos estaba de excursión con sus hijos cuando notó algo extraño en el hielo. El hombre se percató de que era una cría de mamut congelada e inmediatamente se puso en contacto con el museo local. Esta fue llamada Liuba y era la momia de mamut mejor conservada del mundo en el momento de su descubrimiento. Liuba llevaba 41.800 años en el hielo y tenía unos 30 a 35 días de vida. Desde el tronco hasta la cola, la cría de mamut tiene aproximadamente el mismo tamaño que un ternero grande. Si te interesa verlo por ti mismo, Liuba viaja a museos de todo el mundo. En el helado continente de la Antártida, cubierto de capas de hielo y nieve, se encuentra el monte Erebus, el volcán helado. Este fue descubierto en plena erupción en 1841 por los exploradores de una expedición ártica. El volcán tiene una altura de más de 3.657 metros y ha estado activo durante los últimos 1.3 millones de años. En las profundidades del centro del volcán hay un enorme cráter lleno de grandes volúmenes de lava fundida. El monte tiene explosiones ocasionales, lo que significa que está clasificado como en erupción continua. Sin embargo, estas erupciones no son motivo de preocupación porque suelen ser bastante pequeñas. En 1991, 2 senderistas viajaban por los Alpes italianos cuando se toparon con un cuerpo que asumieron pertenecía a un excursionista recientemente perdido. El dúo bajó a duras penas la montaña para informar de su desafortunado hallazgo. Una vez recuperados los restos, quedó claro que el cuerpo no era reciente en absoluto. Los científicos determinaron que el hombre de hielo tenía más de 5.000 años y lo llamaron Otzi. El descubrimiento fue diferente a todo lo que los científicos habían visto antes, porque el cuerpo estaba muy bien conservado. Durante años, Otzi fue estudiado por los científicos, que descubrieron que nuestros antepasados tienen mucho más en común con nosotros de lo que pensamos. Otzi estaba cubierto de arte corporal en tinta. Las investigaciones realizadas sobre el contenido de su estómago revelaron que su última comida fue carne curada en seco, similar al tocino que comemos hoy. Otzi tiene al menos 19 parientes viviendo en la actualidad, en algún lugar de Europa Central. Y los científicos estaban investigando las antiguas madrigueras de las ardillas en Siberia cuando se encontraron con algo interesante. Una había escondido preciosas semillas en las profundidades del suelo. Llevaban 32.000 años recubiertas en el hielo. Las semillas eran de la flor Silene stenophylia, que se había extinguido hacía tiempo. Sorprendentemente, los científicos pudieron recuperar el tejido vegetal del interior de estas y cultivar una cosecha completa de flores. Desde entonces, han reintroducido la flora anteriormente extinta en hábitats naturales de todo el mundo. En 1930, un equipo de científicos noruegos navegó por el océano Ártico para investigar los mares y los glaciares. Llegaron a la isla Guacari, una tierra peligrosa y helada que ningún ser humano había pisado antes. O eso creían. Los científicos se sorprendieron al descubrir la punta de un pequeño barco que sobresalía de la nieve. En el interior de la embarcación, congelada, encontraron equipos científicos y diversos objetos personales, entre ellos una chaqueta con el monograma S.A. André. Habían descubierto los restos de la famosa expedición ártica de André.
En 1897, los exploradores suecos, liderados por André, intentaron viajar al Polo Norte en un globo de hidrógeno. Nadie volvió a saber de ellos. La gente solo se enteró de lo que les ocurrió cuando se descubrieron los restos del accidente 33 años después. Resulta que el globo se había estrellado en la isla Guaccari, solo 2 días después de partir de Suecia. Los exploradores recorrieron el lugar en una pequeña embarcación improvisada, pero no pudieron llegar más lejos. El mamut lanudo mejor conservado jamás encontrado fue descubierto en una zona de permafrost en Siberia en el 2010. Los científicos lo bautizaron con el nombre de Yuka, en honor a la pequeña aldea cercana en la que fue encontrado. Llevaba 39.000 años congelado y se cree que tenía entre 6 y 8 años. Debido a que Yuka está tan bien conservado, se ha estudiado durante años y ha proporcionado nueva información sobre los mamuts. En el 2019, los científicos informaron que fueron capaces de activar células tomadas del tejido de Yuka. Quizás algún día tengamos mamuts lanudos vagando por la Tierra. Al ver las fotos y los videos de la Antártida, el continente parece estar helado, cubierto de nieve y plano, excepto por algunas pequeñas colinas. Los científicos también lo creían. Al estudiar las cordilleras de Gamburtsev, a principios del 2000, se sorprendieron al descubrir que las pequeñas colinas rocosas eran en realidad la cima de una gigantesca formación montañosa bajo 1 kilómetro de nieve. Gracias a la tecnología del radar, los investigadores averiguaron que las montañas tienen realmente unos 3.000 metros de altura y se extienden a lo largo de 1.200 kilómetros. Su tamaño es similar al de los Alpes europeos, pero oculto bajo toneladas de hielo y nieve. Y en una mina de oro en Siberia, un empresario estaba examinando un río cercano cuando observó algo interesante en la escarcha. Se trataba de una pequeña cría de rinoceronte lanudo, a la que más tarde llamaron Sasha. Este se extinguió hace unos 15.000 años. Se cree que Sasha podría haber estado congelada en el hielo hasta por 39.000 años. Es único porque es el único rinoceronte lanudo de cuerpo entero que se ha descubierto hasta ahora. Los glaciares que rodean la ciudad de Pelo, en el norte de Italia, han empezado a derretirse. Se han descubierto artefactos de hace décadas e incluso siglos que salen del hielo. Han sido encontrados objetos personales de soldados como diarios, fotografías e incluso cartas de amor. Los historiadores han descubierto incluso una cabaña entera conservada bajo el hielo. Esta se encontraba llena de duros cascos de metal y ropa. En 1845, Sir John Franklin se embarcó en una malograda expedición al Polo Norte. La tripulación viajó en 2 barcos, el HMS Erebus y el irónicamente llamado HMS Terror. La expedición fue un desastre y ambos navíos se perdieron en las aguas heladas. En el 2016, un equipo de investigadores descubrió el HMS Terror. A pesar de haber estado perdido durante 170 años, las gélidas aguas habían mantenido el barco en perfectas condiciones. Los científicos describieron la embarcación como congelada en el tiempo. Los platos y vasos de la cena seguían en las estanterías, las camas y los escritorios continuaban en orden e incluso el equipaje de los pasajeros parecía estar en buen estado. También se descubrió el HMS Erebus en las cercanías, pero debido a las cambiantes condiciones del agua, el barco no estaba en tan buen estado. El hielo glacial que rodea un pasaje de montaña en Noruega, que fue notoriamente utilizado por los vikingos, ha revelado cientos de artefactos antiguos. Uno de estos artilugios era una gigantesca caja de madera cerrada que estaba soldada. Los investigadores estaban ansiosos por abrirla. Creían que estaría llena de tesoros vikingos o artefactos que nos darían una idea de la sociedad antigua. Cuando la abrieron, todo lo que había dentro era una simple y antigua vela de cera de abeja. Resulta que esta no era en realidad tan antigua como creían. Al analizar la vela, descubrieron que la caja data del siglo XVII. La época de los vikingos había terminado en el siglo XI. Así que es probable que la caja de velas perteneciera a un granjero que las enviaba desde su granja de verano a la de invierno para iluminar las largas noches. Una enorme extensión de nieve blanca, vientos helados, paisajes sin vida y extrañas y escalofriantes señales que parecen venir desde el interior de la Tierra. Estos pulsos de radio ocurren en la Antártida y nadie puede descifrar qué son ni de dónde vienen. Verás, los científicos están llevando a cabo un experimento llamado ANITA, que es la sigla de Antena Transitoria Impulsiva de la Antártida. Básicamente, es un montón de detectores sujetos a globos gigantes que flotan muy arriba, sobre el Polo Sur. Su trabajo es detectar neutrinos de energía extremadamente alta. ¿Cómo los detectan?
justo en el momento en que los neutrinos entran en contacto con el hielo y producen un corto e intenso estallido de ondas de radio. Ahora, los neutrinos son estas diminutas partículas casi sin masa que no tienen carga eléctrica. Están en todas partes y miles de millones pasan a través de ti cada segundo, incluso mientras estás viendo este video. Los neutrinos vienen de todas partes, del Sol, de estrellas que explotan, del espacio profundo, incluso de debajo de tus pies. El Sol los emite sin parar mientras fusiona hidrógeno en helio. Las estrellas que están explotando lanzan enormes ráfagas de neutrinos durante las explosiones de supernovas. Cuando los rayos cósmicos de alta energía chocan con nuestra atmósfera, producen nuevos neutrinos que también caen sobre nosotros como lluvia, y algunos incluso vienen de material radiactivo que se desintegra en el interior de la Tierra. Los neutrinos más antiguos han estado viajando por el universo desde el Big Bang, pero son prácticamente invisibles, porque casi nunca reaccionan con nada. Por eso, los científicos usan experimentos impresionantes, como Anita, para intentar atrapar aunque sea unos cuantos. Pero regresemos a ese día decisivo en que todo cambió. Normalmente, las señales de radio producidas por los neutrinos rebotan en el hielo y salen hacia arriba. Ahí es donde Anita puede detectarlas. Ese es todo el propósito del experimento: estudiar neutrinos y aprender más sobre eventos cósmicos lejanos, como supernovas, o lo que sea que esté pasando a años luz de distancia. Pero entonces pasó algo realmente extraño. Los detectores registraron ondas de radio que no estaban rebotando en el hielo en absoluto. Parecía que venían de debajo del horizonte, desde abajo del hielo. Ahora, esto ni siquiera debería ser posible. Según todo lo que sabemos de física, las señales no pueden simplemente viajar hacia arriba a través de roca sólida y hielo. Una de las investigadoras, Stephanie Wiesel, de Penn State, también dijo que esas ondas de radio llegaban con ángulos súper inclinados, como a unos 30 grados por debajo de la superficie. La única forma de que eso pasara sería que la señal hubiera atravesado miles de kilómetros de roca sólida antes de llegar al detector. Pero si eso fuera cierto, la roca la habría absorbido por completo. Así que algo simplemente no cuadraba. El equipo hizo todos los cálculos y aún así no obtuvo una respuesta clara. Pero para ellos era un problema interesante, porque en realidad no sabían qué eran esas anomalías. Lo que sí sabían era que probablemente no eran neutrinos. Eso es porque, si el equipo llega a detectar un neutrino, significa que ha viajado una distancia enorme sin chocar con nada, posiblemente desde el borde mismo del universo observable. Así que, sea lo que sea que Anita haya detectado, no se comporta como nada que los científicos hayan visto antes. Eso podría significar que hay por ahí un tipo de partícula totalmente nuevo. O quizá está pasando algo más que todavía no entendemos. Publicaron sus hallazgos en la revista Physical Review Letters, pero el misterio sigue sin resolverse. Nadie sabe realmente qué está pasando bajo ese hielo antártico. Solo que allá afuera, algo no está siguiendo las reglas. Ahora, si los científicos lograran detectar y rastrear de dónde vienen esas partículas rapidísimas, podrían aprender muchísimo sobre el universo, mucho más de lo que nos dejan ver incluso los telescopios más grandes y más caros. Verás, los neutrinos básicamente viajan por el espacio casi a la velocidad de la luz, casi sin chocar con nada. Eso significa que pueden llevar información intacta sobre eventos que ocurrieron a millones o incluso miles de millones de años luz de distancia. Por eso Wiesel y un montón de otros investigadores en todo el mundo han estado construyendo estos detectores increíblemente sensibles para captar señales de neutrinos. Incluso las más pequeñas son súper importantes, porque en este campo, un minúsculo destello de datos puede guardar un verdadero tesoro de información. Así que los investigadores han estado diseñando instalaciones tanto en la Antártida como en Sudamérica para atrapar estas partículas tan raras. Anita es uno de esos detectores, y la Antártida es el lugar perfecto para ello. Casi no hay ruido de radio, no hay ciudades, no hay tráfico ni interferencia aleatoria. En realidad, el montaje está bastante padre. Le colocan un conjunto de antenas de radio a un globo gigante. Lo envían a unas cuantas decenas de kilómetros de altura en el cielo y lo hacen flotar sobre las interminables extensiones de hielo blanco. Desde allá arriba, apunta hacia abajo, escuchando débiles señales de radio que vienen desde lo profundo del hielo. Cuando uno de esos neutrinos súper raros, específicamente un neutrino tau, choca con el hielo,
crea otra partícula llamada leptón tau. Ese leptón luego sale disparado del hielo y empieza a desintegrarse, perdiendo energía y convirtiéndose en fragmentos más pequeños. Ese proceso de desintegración produce lo que se llama una lluvia de partículas en el aire, algo así como una ráfaga de chispas invisibles volando por el aire. Si pudiéramos ver esas lluvias de partículas en el aire con nuestros ojos, se verían como alguien moviendo una bengala en la oscuridad, con brillantes estelas quedando atrás mientras se mueve. Al estudiar la dirección y el patrón de estas señales, las que vienen del hielo, las llamadas lluvias de hielo, y las que están en el aire, las lluvias de partículas en el aire, los científicos pueden averiguar de dónde vino la partícula original. Por lo general es súper preciso, como cuando rebotas una pelota en el suelo. Puedes predecir a dónde va a ir, pero estas señales nuevas y extrañas no rebotan como se supone que deberían. Los ángulos están totalmente mal, son mucho más inclinados de lo que cualquier modelo puede explicar. Así que el equipo investigó más a fondo. Primero, revisaron todos los datos de los múltiples vuelos en globo de Anita. Luego los compararon con montones de simulaciones por computadora de rayos cósmicos y neutrinos. Y filtraron todo el ruido de fondo habitual. Incluso verificaron sus resultados con otros experimentos, como el detector Ice Cube, que también está ubicado en la Antártida. Y con el observatorio Piet-Hogei, en Argentina. Querían ver si alguien más había detectado lluvias de partículas en el aire, similares que vinieran hacia arriba. ¿Y adivina qué? La cosa se puso aún más rara. No encontraron nada. Ningún otro detector había registrado nada que pudiera explicar lo que había visto Anita. Por eso los investigadores terminaron llamando a toda la situación una anomalía. Básicamente significa, sí, no tenemos idea de qué es esto, pero seguro que no se comporta como un neutrino. Wiesel explicó que las señales simplemente no encajaban con la imagen usual de cómo se supone que deben comportarse las partículas. Algunas personas han propuesto ideas, como que tal vez sea algún tipo nuevo de física, o una pista de la materia oscura. La materia oscura es básicamente esa cosa invisible que evita que el universo se desmorone. Está en todas partes, solo que no podemos verla. Los científicos han estado tratando de averiguar qué es en realidad desde hace casi un siglo, y sigue siendo uno de los mayores misterios que existen. Todo lo que podemos ver, como estrellas, planetas, personas, perros, constituye solo alrededor del 5% del universo, y la materia oscura representa alrededor del 27%. El resto es algo todavía más extraño, llamado energía oscura. Los científicos creen que la materia oscura es lo que le da su forma a las galaxias y mantiene todo unido como un pegamento cósmico. Sin ella, el universo se vería totalmente diferente. Sería realmente increíble descubrir que esta teoría es cierta, pero como Ice Cube y Auger no han detectado lo mismo, eso realmente limita las posibilidades. Penn State ha estado en el juego de detectar neutrinos desde hace casi una década, construyendo detectores y analizando todo tipo de señales cósmicas. Y el equipo ya está trabajando en su siguiente gran proyecto, un detector totalmente nuevo, llamado PUEO. Va a ser más grande, más sensible y mucho mejor para detectar esas esquivas señales de neutrinos. Por ahora, esto sigue siendo uno de esos misterios cósmicos de larga duración que mantienen despiertos a los científicos por las noches. Pero el equipo es optimista. Cuando PUEO se lance, tendrá mejores sensores, lo que significa que, si de verdad hay más de estas anomalías allá afuera, esta vez las van a atrapar. Y quizá entonces, por fin descubramos qué hay detrás de ellas. Esponjas gigantes en forma de jarrón, medusas de otro mundo, gusanos segmentados cubiertos de cerdas y grandes pulpos son el más reciente descubrimiento en la Antártida. Los científicos los encontraron después de que un enorme iceberg se desprendiera, lo que reveló un tesoro de vida antigua bajo el hielo. En enero de 2025, un enorme iceberg del tamaño de una ciudad llamado A84 se desprendió de la plataforma de hielo Jorge VI en la Antártida, una gran plataforma de hielo de unos 450 kilómetros de largo, de 20 a 70 kilómetros de ancho y unos 250 metros de espesor. En el verano, que dura desde noviembre hasta finales de febrero, la plataforma de hielo se derrite en la superficie y se forman lagos de cinta de agua de deshielo. Son alargados y en forma de cinta, de ahí su nombre. Cuando el iceberg se alejó, dejó parte del fondo oceánico al descubierto, y era un lugar que nadie había visto antes. Los científicos a bordo del barco de investigación Falkor estaban cerca, en el mar de Bellingshausen. Tan pronto como escucharon sobre el iceberg, cambiaron sus planes. Entendieron que era una oportunidad excepcional para examinar algo desconocido e impresionante, como levantar una piedra en el bosque para ver lo que se esconde debajo. Los investigadores utilizaron un robot submarino llamado Sebastián y exploraron el fondo marino durante 8 días.
Se adentraron hasta más de 1.300 metros de profundidad. Allí abajo, encontraron un ecosistema oculto. Había grandes corales y esponjas llenas de animales marinos. Un mundo entero bajo el hielo. Los investigadores pensaban que encontrarían algo de vida allí abajo, pero no esperaban ver tanta. Y esta vida antigua submarina no estaba sobreviviendo. Había estado prosperando en ese lugar helado y hostil durante mucho tiempo. Anémonas que parecían pequeños árboles esponjosos, arañas de mar, peces de hielo, pulpos. La investigación fue transmitida en vivo a científicos de todo el mundo, y esas transmisiones en vivo son de libre acceso. Lo más impresionante fue que algunas criaturas descubiertas parecen ser nuevas especies. Sí, tal vez haya nuevas especies en la Antártida en 2025. Y algunas podrían vivir únicamente en esta región. Eso se debe a que la Antártida no solo está muy lejos, ha estado aislada del resto del mundo durante millones de años. La corriente circumpolar antártica la rodea, como un gran foso de agua rodea un castillo. Pero aunque resulte que esas especies no son nuevas, los científicos han encontrado caracoles, gusanos con cerdas, crustáceos como pequeños cangrejos y camarones y una especie de medusa fantasma, que es muy rara y parece de otro mundo. Su nombre oficial es demasiado complicado, así que llamémosla medusa fantasma gigante. Esta medusa es enorme. Su campana, la parte superior redonda en forma de paraguas, puede medir más de 1 metro de ancho. Tiene 4 brazos largos que se extienden detrás de ella, cada uno de hasta 10 metros, tan largo como un autobús escolar. Los científicos capturaron una por primera vez en 1899, pero les llevó 60 años darse cuenta de que era un tipo completamente nuevo de medusa. La medusa fantasma tiene un cuerpo translúcido de tono púrpura que se ve un poco fantasmal. En lugar de los tentáculos normales de una medusa, tiene estos brazos en forma de cinta que le ayudan a atrapar alimento y llevarlo a su boca en el centro. Aunque las medusas no tienen cerebro como nosotros, los investigadores que observaban a la gigantesca medusa fantasma notaron algo sorprendente. La criatura de otro mundo parecía mover sus brazos con mucho cuidado y control, en especial cuando nadaba por espacios estrechos en el fondo del mar. Parecía que actuaba con mucha precaución y deliberación. ¡Ugh! ¡Qué miedo! ¿Otro ser consciente? Las medusas tienen una simple red nerviosa en lugar de un cerebro, lo que les ayuda a percibir el mundo que las rodea. Sin embargo, la forma en que se movía esta medusa fantasma hizo que los científicos pensaran que podría ser más inteligente o más coordinada que otras medusas. Estudiarla puede ayudar a los científicos a entender cómo los animales sin cerebro logran explorar y sobrevivir en lugares complicados bajo el agua. Otro hallazgo interesante fueron unos pequeños gusanos llamados gusanos de cerdas. Los científicos los llaman poliquetos, pero vamos a quedarnos con gusanos de cerdas porque suena más divertido. Muchas variedades viven en partes muy frías y profundas del océano. Los gusanos de cerdas tienen un cuerpo compuesto por muchos segmentos y tienen pequeñas cerdas a lo largo de sus lados. Estas cerdas les ayudan a moverse, a sentir lo que tienen cerca e incluso a protegerse del peligro. Un ejemplo genial es el gusano de escamas antártico. Es un tipo de gusano de cerdas que vive en aguas muy frías y profundas y tiene brillantes cerdas doradas que lo hacen lucir bastante elegante. Durante la exploración del fondo marino antártico, el equipo también encontró esponjas gigantes con forma de jarrón. Por lo general, las esponjas crecen muy lentamente. Entonces, para alcanzar ese tamaño, deben haber estado creciendo allí durante mucho tiempo, tal vez incluso cientos de años. Su tamaño muestra que los animales de aguas profundas que viven a su alrededor no se mudaron recientemente. Esas criaturas marinas han estado allí por décadas y han logrado formar comunidades prósperas bajo el hielo, así que realmente era vida antigua escondida. Y eso sorprendió mucho a los científicos. En estudios anteriores, la gente solía dejar caer cámaras a través de agujeros en el hielo o visitar zonas de icebergs mucho tiempo después de que el hielo se había desprendido para explorar ecosistemas ocultos. En ese entonces, principalmente veían un fondo marino desnudo y vacío, con solo unos pocos animales. Pero esta vez, el equipo llegó solo semanas después de que el gigantesco iceberg se desprendiera y pudieron ver lo que se escondía justo debajo de él.
Los primeros 14 kilómetros detrás de la plataforma de hielo pueden albergar ecosistemas ricos y activos. La zona es oscura, fría y estuvo oculta durante eras, y aún así, todo tipo de criaturas viven allí. Esto demuestra que la vida puede prosperar en lugares que parecen demasiado hostiles o congelados. Por otro lado, encontrar toda esta vida allá abajo no es tan sorprendente. Muchos animales viven en lugares oscuros y fríos bajo el agua, por lo que tiene sentido que también estén bajo la plataforma de hielo. El hielo de alguna manera los oculta y los mantiene protegidos de lo que sucede en la superficie. Pero lo extraño es la cantidad de diferentes tipos de criaturas que viven allí, a pesar de que era un lugar realmente cerrado. De hecho, se parece mucho al lecho marino en partes de la Antártida que no tienen hielo encima. ¿Cómo puede ser? Por lo general, pequeñas plantas llamadas fitoplancton crecen cerca de la superficie donde golpea la luz solar. Animales pequeños, similares a camarones, llamados krill, comen esas plantas durante la noche. Cuando el krill se sacia, desciende y lleva comida y nutrientes al fondo del océano. Y sus desechos ayudan a alimentar a las criaturas de las profundidades marinas. Pero si hay una gran capa de hielo encima, la luz del sol no la atraviesa, por lo que no pueden crecer plantas allí, y no hay krill que lleve comida hacia abajo. Los científicos pensaron que esto significaría menos comida y menos animales allá abajo. Pero encontraron mucha vida de todas maneras. Resulta que, probablemente, la comida y los nutrientes se filtran bajo el hielo, transportados por corrientes submarinas, similares a ríos que fluyen bajo el océano. Los científicos encontraron algunos animales que vivieron mucho tiempo, así que parece que esas corrientes, que en su mayoría provienen del agua de glaciares en deshielo, llevan suficiente alimento para mantener el ecosistema saludable y lleno de vida. Nadie sabe qué va a pasar con toda esa vida en aguas profundas ahora que el iceberg se ha alejado. Esas criaturas han habitado bajo un grueso hielo por quién sabe cuánto tiempo, en condiciones superestables y totalmente a oscuras. Obviamente, no son amantes del cambio. Así que perder ese techo helado podría desajustar por completo todo su entorno. Uno de los científicos mencionó que la plataforma de hielo de la que provenía el iceberg ha estado retrocediendo aproximadamente 40 kilómetros en los últimos 50 años. Eso es parte de un patrón más amplio. El hielo de la Antártida se está derritiendo más rápidamente, lo que eleva el nivel del mar en todo el mundo. En 1985, el biólogo chileno Daniel Torres estaba realizando un censo de mamíferos y recolectando desechos marinos en el Cabo Chirres, en la Antártida. Iba a recoger un gran recipiente de plástico cuando notó una roca blanca entre las oscuras piedras volcánicas. Resultó ser un cráneo humano, y como descubrió el Dr. Torres más tarde, pertenecía a una joven que vivió en el sur de Chile. Lo más probable es que tuviera unos 20 años y estaba muriendo de hambre cuando falleció, entre 1819 y 1895. Varios años después, los científicos también encontraron fragmentos de fémures y utilizaron análisis de ADN para confirmar que le pertenecían a la misma mujer. Este descubrimiento podría cambiar la historia. ¿Cómo terminó un cráneo femenino en la Antártida, en un lugar donde solían acampar cazadores de focas? Las mujeres no participaban en expediciones así a principios del siglo XIX. Para añadir más misterio, no se encontró nada más en el sitio. Ni documentos, ni marcas especiales, ni herramientas, ni otros objetos que pudieran decirnos quién era, qué le sucedió o cómo llegó allí. Podría significar que personas de Chile habían establecido un campamento aquí antes de que otros pusieran pie en el continente. Los científicos hicieron otro descubrimiento único en la Antártida, un fragmento de meteorito antiguo que podría ser prueba de que hay vida en otros planetas. Creen que este meteorito tiene más de 4.000 millones de años y podría haber venido directamente de Marte. En 1996, en la NASA, anunciaron que habían encontrado marcas químicas especiales en la roca. Algún organismo marciano antiguo podría haberlas dejado, pero no todos estaban convencidos y estudios posteriores encontraron que los químicos ricos en carbono de la roca probablemente no eran biológicos. Hace mucho tiempo, cuando Marte era un lugar mucho más húmedo, enormes rocas espaciales colisionaron con el planeta.
Estas colisiones produjeron un calor intenso y cambiaron el paisaje. La roca encontrada en la Antártida probablemente sobrevivió a 2 de esos impactos antes de que un tercer golpe poderoso la lanzara al espacio. Mientras aún estaba en Marte, esta roca se bañó en agua que se movía a través de pequeñas grietas en su superficie. Esta agua tal vez dejó tras de sí extrañas burbujas de carbono que los científicos pensaron que podrían ser las huellas dactilares de una vida antigua. Los investigadores recuperan más rocas del espacio en la Antártida que en cualquier otra parte del mundo, pero no esperarías ver una pirámide allí, ¿verdad? Podría ser de intentar resolver este misterio, pero bueno, este objeto solo parece una pirámide. En realidad, es una montaña. Puedes encontrarla fácilmente en Google Maps si sigues todo el camino hasta las montañas Ellsworth. Es la cadena montañosa más alta de la Antártida y se extiende por unos 400 kilómetros. Exploradores de la Expedición Antártica Británica 1911-1913 vieron por primera vez esta montaña de forma extraña y la apodaron la pirámide. Durante los últimos 100 años, mucha gente se ha preguntado si realmente había una pirámide en la Antártida y, de ser así, ¿quién la construyó? Pero los científicos arruinaron este desfile helado al explicar que no hay nada raro en un pico rocoso que sobresale por encima del hielo. Es solo una coincidencia que este pico y el vecino estén cortados en forma de pirámide. Unos investigadores de la Universidad de Colorado encontraron una herramienta de caza de 10.000 años de antigüedad cerca del Parque Nacional de Yellowstone. Estaba enterrada en el hielo, pero al derretirse debido a las temperaturas cálidas, la herramienta salió a la superficie. Los investigadores mantuvieron este hallazgo en secreto durante un año. Querían que los descubrimientos se publicaran en una revista científica antes de que los arqueólogos aficionados llegaran allí y comenzaran sus propias búsquedas en el sitio alterándolo. El dardo, que mide 1 metro de largo, fue hecho con un árbol de abedul y todavía tiene algunas marcas que prueban que perteneció a un cazador antiguo. En los tiempos en que fue utilizado, el dardo tenía una punta afilada en un extremo. El otro extremo tenía una pequeña cavidad que se conectaba a un gancho formando una herramienta especial llamada atlal. Ese atlal ayudaba al cazador a lanzar el dardo mucho más rápido y más lejos de lo que podría solo con la mano. Estamos hablando de tecnología antigua. Los científicos que encontraron el dardo dicen que a medida que el hielo se derrite, haya más herramientas antiguas, plantas e incluso restos de animales en lugares como Alaska, Canadá y Europa. Planean ir al Parque Nacional Glacier en Montana para trabajar con tribus indígenas norteamericanas para encontrar y proteger más tesoros que puedan haber estado ocultos en el hielo durante miles de años. Unos paleontólogos encontraron algo asombroso en la Antártida. Los restos de una criatura que se parecía mucho al monstruo del lago Ness. El animal que encontraron era un plesiosaurio. Esta belleza marina nadaba en el océano durante la era de los dinosaurios. Tenía 4 aletas, un cuello largo y medía unos impresionantes 11 metros desde la cabeza hasta la cola. Este tipo específico de plesiosaurio, el asmosáurido, es el más grande que los científicos han descubierto. También era muy voluminoso, pesaba alrededor de 15 toneladas, casi tanto como 2 elefantes modernos. Los fósiles de esta gigantesca criatura marina se encontraron por primera vez en la isla Seymour en la Antártida en 1989, pero el plesiosaurio era tan enorme y estaba atrapado en una roca tan dura que a los científicos les llevó 3 viajes más, 2005, 2012 y 2017, sacar todos los fósiles. Finalmente, llevaron 800 kilogramos de huesos fosilizados al laboratorio. Algunos de los huesos de las vértebras estaban fusionados, lo que indica que este plesiosaurio era un adulto completamente desarrollado. Después de estudiar los fósiles, los científicos concluyeron que había vivido 30.000 años antes de la extinción que aniquiló a los dinosaurios hace unos 66 millones de años. En mayo de 1845, el capitán John Franklin partió de Inglaterra con 133 personas y 2 barcos. Estaban intentando encontrar una ruta marítima llamada el Paso del Noroeste. Para hacer más corto y rápido el viaje entre Europa y Asia, las últimas personas que vieron a Franklin y su tripulación fueron marineros de 2 barcos balleneros en agosto de ese mismo año.
Después de eso, nadie supo qué les pasó y se convirtió en un gran misterio que duró casi 170 años. Se enviaron equipos de búsqueda a las partes heladas del norte de Canadá, donde encontraron algunas pistas inquietantes. Había cosas dejadas por la tripulación de Franklin y escucharon tristes historias de los inuits que vivían allí. Incluso hallaron una nota de 1847 en la isla del Rey Guillermo, escrita por uno de los miembros de la tripulación. La nota decía que los dos barcos se habían quedado atrapados en el hielo. Finalmente, en 2014, científicos canadienses anunciaron que habían encontrado el naufragio del Erebus en el fondo de la bahía Wilmot y Crampton. 2 años después descubrieron el segundo barco a unos 70 kilómetros de distancia. Ambos navíos estaban en excelentes condiciones, incluso después de haber estado sumergidos tanto tiempo. Unos arqueólogos submarinos estudiaron las cabinas de los barcos y rescataron cientos de objetos. Gracias a estos artefactos pueden crear una mejor imagen de lo que ocurrió durante los últimos días del peligroso viaje de Franklin. Un excursionista de montaña encontró una sandalia en una zona conocida como el Parche de Hielo del Caballo en Noruega durante el verano de 2019. El excursionista envió las coordenadas GPS y fotos del hallazgo a investigadores que estudian la arqueología preservada en glaciares y parches de hielo. Los arqueólogos revisaron el pronóstico del tiempo y concluyeron que solo tenían un día para recuperar el objeto antes de que la nieve lo cubriera con una gruesa capa. Después, tardaría años en derretirse, así que tuvieron que actuar rápidamente y corrieron al lugar para rescatar la sandalia. Se determinó que este antiguo... Mira esos exuberantes bosques de coníferas y tundra. ¡Qué maravilla! Podrías haber pensado que se trata de Canadá, pero no. Es la Antártida, solo que hace 34 millones de años. Entonces, ¿qué hace que la Antártida sea tan gélida hoy en día? Resulta que la disminución de los niveles de dióxido de carbono y algunos movimientos tectónicos desempeñaron un papel crucial en la transformación de este paraíso libre de hielo en el continente helado actual. Hace unos 50 millones de años, las concentraciones de CO2 estaban por las nubes, rondando entre 1000 y 2000 partes por millón. Pero a medida que esos niveles disminuyeron, las temperaturas globales comenzaron a bajar y prepararon el camino para las imponentes capas de hielo que luego se apoderaron de la Antártida. Mientras ocurría la disminución de CO2, la actividad tectónica también hacía lo suyo. La gran separación entre Sudamérica y la Antártida abrió el pasaje de Drake, que creó la corriente circumpolar antártica. Esta poderosa corriente actuó como un guardián e impidió que el aire cálido y las corrientes oceánicas interfirieran en la fiesta antártica y ayudó a mantener todo helado. Si confundes Australia con la Antártida, no estás tan equivocado. Estos dos continentes estuvieron unidos. Si confundes Austria con Australia es mucho peor. Por cierto, no te dejes engañar por los mitos y memes de internet. No existe una mesa de ayuda en Austria específicamente para personas que pretendían volar a Australia. Ahora, mira esta magnífica playa rosa australiana. Es preciosa y no en un sentido figurado. Esas misteriosas arenas rosadas son en realidad granates y se usan en joyería. Los geólogos estudiaron esas arenas y llegaron a la conclusión de que el granate contenido allí es más antiguo que las montañas locales. Eso no tiene sentido, ¿verdad? En realidad, sí. Verás, Australia no fue siempre este continente tan aislado como lo es ahora. Hace muchísimos millones de años, Australia y la Antártida eran parte del supercontinente Gondwana, y la erosión glaciar liberó el granate que con el tiempo llegó a la playa. Estas arenas se formaron cuando el sur de Australia era llano y fresco, mucho antes de que aparecieran las montañas. La mayoría de los granates son arrastrados, pero este lote tiene una rica historia que se rastrea hasta las rocas glaciares en las montañas transantárticas. Así que esta arena rosa proviene de una antigua cadena montañosa oculta bajo el hielo antártico. No solo el hielo de la Antártida oculta gemas como el granate. Si observas bien, podrías encontrar edificios enteros. Suena increíble, pero esto es exactamente lo que hizo un explorador británico. Su nombre es Chris Brown y descubrió un edificio completo bajo el hielo. Él estaba viajando al polo de la inaccesibilidad y todo comenzó con un contratiempo. Chris y su hijo tenían el avión averiado. De pronto vieron un busto solitario que se asomaba entre la nieve. Este lugar era una antigua estación meteorológica. A pesar de las gélidas condiciones, Chris y su hijo Mika se divirtieron explorando.
Chris tiene la misión de conquistar los 7 polos de inaccesibilidad terrestres y ya ha alcanzado 5 hasta ahora. Supongo que ya sabes que la Antártida es el desierto más grande del planeta, mucho más extenso que el Sahara o el Gobi. Aún así, a pesar de ser el continente más seco de la Tierra, cuenta con una cascada realmente extraña. Situada en los hipnotizantes valles secos de McMurdo, tiene una altura de 5 pisos y parece que emanara sangre. Incluso se llama cascada de sangre. Puede parecer extravagante o incluso aterradora, pero su naturaleza puede explicarse con facilidad. El agua que forma esta cascada carmesí fue una vez un lago salado, pero con el tiempo quedó aislada del mundo exterior cuando se formaron glaciares encima de ella. Ahora esta antigua agua, situada a 400 metros debajo de la superficie, ha incrementado sus niveles de sal y es 3 veces más salada que el océano. También está cargada de hierro y no recibe oxígeno ni luz solar. Cuando el agua rica en hierro pasa por una grieta en el glaciar y entra en contacto con el aire, se oxida y se vuelve de un rojo oscuro. Puede que hayas oído que ninguna especie de insecto pertenece a la Antártida, pero esto no es del todo cierto, ya que hay un pequeño mosquito antártico que vive allí. Además, también hay algunas arañas. No son las típicas arañas que andan por las esquinas más oscuras de tu departamento. Esas son criaturas que acechan en la fría oscuridad del fondo oceánico antártico. Estos pequeños seres marinos son artrópodos y pueden llegar a medir alrededor de 50 centímetros de ancho. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, también respiran a través de pequeños orificios en sus patas. Pregunta rápida: ¿cuál es el color que asocias más con la Antártida? Estoy seguro de que es el blanco y esa también es mi asociación. Sin embargo, la Antártida podría parecerse a una rodaja de sandía. Esa nieve colorida se debe a una resistente alga llamada Chlamydomonas nivalis. Cuando las cosas comienzan a calentarse durante el verano antártico, estos pequeños liberan sus esporas vibrantes de color rojo y verde, pintando la nieve con colores salvajes y estrafalarios. Sin embargo, es mejor mantenerse alejado, porque esa nieve no solo es un espectáculo bonito, también es tóxica y definitivamente no comestible. Buscar fósiles también es emocionante, pero cuando estás en uno de los lugares más remotos del planeta, la emoción se multiplica. Un equipo de científicos recientemente dio en el clavo y extrajo más de 1 tonelada de fósiles de vida marina antigua, dinosaurios y aves del período Cretácico tardío, de hace alrededor de 71 millones de años. Su aventura comenzó con un vuelo a Sudamérica, seguido de una caminata de 5 días a través del peligroso pasaje de Drake. Al llegar a la Antártida, montaron el campamento utilizando helicópteros y botes inflables. Puedes estar pensando, ¿por qué excavar en la Antártida con todo ese hielo? Pues resulta que hay lugares donde afloran rocas dependiendo de la temporada. El equipo fue a la isla James Ross, situada en la península antártica, durante febrero y marzo, y esa es una de las pocas partes de la Antártida donde en verano las rocas están expuestas, y esas rocas pueden provenir de la era de los dinosaurios. La expedición fue un éxito, ya que descubrieron más de 1 tonelada de hallazgos notables. Lo siguiente es que los fósiles viajarán a Chile antes de dirigirse al Museo de Historia Natural Carnegie en Pittsburgh. Entre sus descubrimientos se encontraron reliquias que datan de unos 71 millones de años, junto con algunas de alrededor de 67 millones que incluyen abundantes caracoles, almejas y diversas criaturas marinas. ¡Uf! Mire este escalofriante gusano marino. Podría vivir en Los Ángeles y ser una estrella en una película de terror, pero elige llamar hogar a las frías aguas del océano austral cerca de la Antártida. Estos gusanos pueden tener hasta 20 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, pero no dejes que su espeluznante exterior te engañe. Las investigaciones sugieren que podrían ser en realidad superhéroes disfrazados que desempeñan un papel vital a la hora de mantener los ecosistemas. ¿Ves esa cabeza? No es realmente una cabeza, solo es una garganta retráctil que ayuda a esta criatura dentuda a devorar sus comidas. La Antártida tiene muchas criaturas espeluznantes para ofrecer. Permíteme presentarte a la estrella de pluma de fresa antártica. No es como Patricio de Bob Esponja, más bien es como una criatura de las profundidades marinas salida directamente de una película de terror. Imagina esto, 20 brazos flexibles, algunos extendiéndose hasta 20 centímetros, todos adornados con estos extraños y diminutos bultos. ¡Qué susto!
En 2014, los científicos enterraron 34 monitores sísmicos en la nieve sobre la plataforma de hielo Ross, que es inmensa. Imagínala como una extensión de hielo del tamaño de Texas reposando sobre el océano austral. Estos ingeniosos aparatitos detectaron un zumbido casi constante. Aunque los oídos humanos no suelen captar estos sonidos de baja frecuencia, los científicos han obrado su magia y los hicieron audibles para nosotros. Incluso compartieron el inquietante audio en línea. Un glaciólogo de la Universidad de Chicago dice que si pudieras escuchar esta vibración, sonaría como un enjambre de cigarras apoderándose del jardín a finales del verano. Pero estos exploradores de glaciares no intentaban capturar melodías espeluznantes. En realidad están en una misión para monitorear la plataforma de hielo Ross, porque las cosas se están calentando, literalmente, y el hielo se está derritiendo más rápido que un helado en un día caluroso. Las plataformas de hielo son como los tapones de seguridad de la Tierra, que impiden que todo ese inmenso hielo se deslice hacia el océano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo todo ese ruido? Probablemente sean solo vientos fuertes que soplan a través de las dunas de hielo, creando una... Bienvenidos a la fiesta de Año Nuevo de los dinosaurios. Todos los que conoces bien están aquí. Tiranosaurio, Triceratops, Estegosaurio, Raptores, Diplodocus... Pero también habrá alguien nuevo, un invitado que te sorprenderá. Verás, los paleontólogos han descubierto una nueva especie de dinosaurio que era algo parecido al T-Rex, pero con una diferencia. A estos les gustaba más una crujiente ensalada que un jugoso bistec. ¿Conoces a este sujeto? ¿Alguna idea de cómo se pronuncia esto? Duonichus zobaatari. Gracias, por favor, sigan aplaudiendo. Son herbívoros que pertenecían a los ptericinosaurios, pero tenían una característica impresionante. Una que le mostró a los científicos que el Duonichus pertenecía a una nueva rama de la evolución de los dinosaurios, sobre la cual se sabe poco. Pero volvamos a la fiesta de dinosaurios, ¿de acuerdo? Aquí puedes ver ejemplares con diferentes personalidades. El T-Rex es una buzón amenazante. El Velociraptor parece ser muy tóxico y temperamental. El Triceratops y el Estegosaurio son agresivos pero silenciosos. Ya sabes, como esos tipos que no tocan a nadie, pero es mejor no meterse con ellos. Así que entre todos, el Ptericinosaurio es un tipo tranquilo que siempre te ayudará. Siempre te hará compañía en una fiesta y nunca será molesto. Los ptericinosaurios vivieron en lo que hoy es Asia y América del Norte durante el período Cretácico tardío, hace aproximadamente entre 100 y 66 millones de años. Sus características anatómicas los hacían parecer más depredadores, como el T-Rex. Sin embargo, los ptericinosaurios eran herbívoros con grandes garras en forma de media luna. En algunas especies alcanzaban hasta 50 centímetros. Imagina lo peligrosos que hubieran sido estos monstruos si hubieran sido carnívoros. Pero usaban sus garras para tomar ramas de árboles y comer hojas. El Duonicus era bastante grande, de casi 3 metros de largo. Un hipopótamo tiene aproximadamente el mismo tamaño, y su peso era de unos 270 kilogramos, que es casi la mitad del tamaño de un caballo. Los ptericinosaurios tenían una boca larga, un poco como la nariz de un pato, y largas patas delanteras con 3 dedos. Pero el Duonicus, que se ha descubierto recientemente, era único porque tenía solo 2 dedos en cada mano. El descubrimiento de la criatura de 2 dedos ha generado alegría entre los paleontólogos. Está bien, 2 dedos en lugar de 3, lo que sea, podrías pensar, pero esto marca una gran diferencia. Muestra cómo evolucionaron los dinosaurios. Las últimas noticias de paleontología informan que el descubrimiento se realizó en Mongolia. Fue la garra más grande preservada en la historia. Su tamaño era de aproximadamente 30 centímetros y tenía una forma curva. Eso significa que eran como un plátano gigante. Lo más genial era que la garra estaba cubierta de queratina. Nuestras uñas también están hechas de este material. ¿Te imaginas? Grandes lagartos que vivieron hace decenas de millones de años tenían garras con la misma composición que nuestras uñas. La naturaleza es asombrosa. ¿Conoces esa loca teoría de que el T-Rex evolucionó en un pollo y el Velociraptor en un avestruz? Debe haber habido un montón de cambios evolutivos, pero el descubrimiento del dinosaurio de 2 dedos nos ofrece una explicación más comprensible y detallada de cómo evolucionaron estas criaturas. Los ptericinosaurios tenían 3 dedos con garras en cada pata, pero ¿por qué la naturaleza eliminó uno de ellos?
Los científicos creen que fue por razones prácticas. Es posible que una pata con 2 dedos fuera mucho más fuerte y flexible que una con 3. De esta manera los dinosaurios podían agarrar la vegetación y las ramas al igual que hacen los camaleones. Los científicos también han sugerido que la larga garra de 2 dedos ayudaba al dinosaurio a defenderse, cuidar de sus compañeros e incluso jugar. Es difícil imaginar a qué podrían haber jugado. Quizá chocaban los 5 o esos 2. Sería genial si hubieran usado esas pinzas de patas no solo para tomar comida, sino también para ahuyentar a los depredadores. Hablando de depredadores, el T-Rex tenía una estructura de pata delantera similar, pero sus pequeñas patas eran inútiles. Sería genial si Deinonychus pudiera boxear con ellas o trepar árboles. Sí, era un herbívoro, pero eso no significa que otros dinosaurios malvados pudieran intimidarlo. Solo pensemos que el Deinonychus era amable con los débiles y formidable con los fuertes. Por eso sería el invitado más bienvenido en la fiesta de dinosaurios. Pero el más extraño en este evento sería el Deinocheirus, apodado Manos Terribles. El caso del Duonichus muestra cómo los dinosaurios evolucionaron de tener patas con 3 dedos a tener 2. El Deinocheirus nos muestra cómo los antiguos lagartos podrían haber evolucionado en un caballo o algo diferente. Suena raro, pero conozcamos mejor a este tipo. En 1965 se descubrieron los brazos, manos y cintura escapular de un dinosaurio desconocido en el desierto del Gobi, en Mongolia. Cuando los paleontólogos ensamblaron los huesos, obtuvieron 2 brazos largos y espeluznantes. Durante muchos años estos permanecieron en un museo sin un cuerpo. Se veían graciosos y un poco aterradores. Cada brazo medía aproximadamente 2,4 metros de largo. Esto es más que los jugadores de baloncesto más altos. Los paleontólogos estaban intentando encontrar otras partes del cuerpo del dinosaurio en el desierto de Gobi, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. El Deinocheirus se convirtió en uno de los misterios más famosos de la paleontología. ¿Qué tan grande era el dueño de esos brazos tan largos? ¿Qué comía? ¿Cómo vivía? Eso permaneció desconocido hasta 2014. Según las últimas noticias de paleontología sobre este lagarto, un grupo de científicos del Instituto Coreano de Geociencia y Recursos Minerales ha descubierto otros restos bien conservados del Deinocheirus. Con su ayuda, los expertos han logrado recrear la apariencia del lagarto. Y ese descubrimiento resultó ser mucho más sorprendente que el del dinosaurio de 2 dedos. ¿Estás listo? El Deinocheirus era colosal, bastante lento, con una cabeza similar a la de un caballo y una espina dorsal que formaba algo así como una joroba. Se veía súper extraño, incluso para una película de ciencia ficción. Esta nueva especie de dinosaurio pertenecía a la Ornitomimosauria, una especie similar a un avestruz, ágil y veloz, pero no el Deinocheirus. En lugar de velocidad y agilidad, el dinosaurio tenía un gran tamaño. Medía 11 metros de largo y pesaba 6.000 kilogramos, que es casi el peso de un elefante adulto y la longitud de la mitad de un vagón de metro. A pesar de su tamaño, el Deinocheirus era bastante inofensivo. Su largo hocico se asemejaba al de un pato o un caballo. Además, no tenía dientes, así que para los tiranosaurios y otros gigantes depredadores era un almuerzo fácil. Y esto no es solo una suposición. Los científicos encontraron marcas de mordidas en los esqueletos descubiertos de este dinosaurio. Parece que a este pobre tipo grande le tocó enfrentarse a unos tipos realmente malos. ¿Pero qué era el almuerzo para este extraño lagarto? Comía casi de todo: plantas suaves, algas, pequeños vertebrados y peces. Succionaba el alimento del fondo de lagos y ríos con su pico y lengua y tragaba piedras para ayudar a moler la comida. Estas trituraban los trozos de comida y así ayudaban al estómago a digerir las cosas más fácilmente. El dinosaurio utilizaba sus terribles manos para cavar y recoger alimentos de los árboles y del suelo, pero la parte más extraña de su cuerpo era su espalda y cola. Los huesos en el extremo de su cola estaban unidos en una sola estructura llamada pigóstilo. Esta estructura sostiene las plumas de las aves modernas. Es posible que el Deinocheirus agitara su cola como un abanico y su espalda tenía gruesas espinas óseas que sobresalían de su columna vertebral. Considerando que esos huesos estaban cubiertos de piel, toda la extraña estructura esquelética parecía una vela. Observas cómo los dinosaurios evolucionaron para tener una forma tan peculiar y probablemente te preguntas, ¿cuál es el propósito?
Los científicos creen que los ligamentos que salían de la columna vertebral ayudaban a sostener el pesado abdomen y las patas del dinosaurio. Para entender mejor cómo podría funcionar, imaginen puentes atirantados. Largas vigas verticales tienen muchos cables que soportan la carretera. De manera similar, las espinas y ligamentos del Deinocheirus ayudaban a sostener el peso de la criatura. En la fiesta de dinosaurios sería un tipo tímido y alto que accidentalmente deja caer un vaso y te hace sentir incómodo. Se siente solo, sueña con encontrar amigos y seguramente los encontrará. Un Diplodocus sería un gran compañero. Un dinosaurio herbívoro con 2 dedos que parece un depredador y un gigante con forma de caballo y 2 brazos largos nos muestran cuán diversa puede ser la evolución de los dinosaurios. El T-Rex, Velociraptor, Diplodocus y otros son las superestrellas del mundo antiguo. Sería increíble si los paleontólogos pudieran descubrir nuevas especies de dinosaurios que desplacen a los conocidos de su pedestal de fama. ¿Te gustaría ver una película protagonizada por el Deinocheirus y el Duonichus? A mí sí. Estás de vacaciones haciendo un viaje a una finca familiar ubicada en las frías tierras altas de Escocia. Un viejo castillo en ruinas se erige en soledad, siendo una muestra de la herencia de tu familia. Pasaste tu infancia en un bosque cercano persiguiendo ardillas y de adulto disfrutaste caminar cada metro de este espacio. Siempre hay algo nuevo que encontrar. Mientras caminas por millonésima vez entre los árboles, encuentras un pequeño edificio de piedra. Está medio cubierto de tierra y hierba crecida. Es curioso, nunca has visto esto antes. Excavas la tierra y arrancas la hierba, ansioso por saber qué hay dentro. Encuentras una pequeña puerta desgastada por el clima, lo suficientemente grande para un perro. Tal vez sea una perrera. Tiras de la puerta vieja y miras dentro. Es una habitación pequeña, sin nada, excepto por un viejo saco. Agarras ese saco y lo miras más de cerca, tratando de identificar la tela. Pero espera un minuto, hay algo dentro de él. Lo revisas y encuentras un huevo del tamaño de un avestruz. Los perros no ponen huevos. Mirando el huevo de cerca, notas que es muy viejo y más pesado de lo que esperabas. Lo agitas suavemente, sintiendo un líquido en su interior. De repente, sientes que emana algo de energía. Sorprendido, quieres tirar el huevo, pero te detienes. Por alguna razón, tienes una sensación de anhelo hacia el huevo, como si te perteneciera. Lo sostienes, lo proteges y lo llevas de regreso a la granja. Te sientas junto al huevo tumbado en la mesa de la cocina, observando y esperando que suceda algo. Tus párpados se vuelven pesados y se cierran lentamente. Justo cuando se tocan, el huevo se agita ligeramente. Abres los ojos, pero este ahora permanece inmóvil. ¡Me lo imaginé! Se agita otra vez y ahora tiembla constantemente. El huevo rueda sobre la mesa, comienzan a aparecer grietas en él y algo dentro golpea la cáscara con gran ferocidad, desesperado por ser liberado. Finalmente, el caparazón se abre con un poderoso empujón del pequeño residente. Se para con los brazos extendidos en el aire y grita al mundo: ¡Soy libre! Miras lo que tal vez sea un pájaro de algún tipo, pero es uno muy extraño. Tiene 4 patas, alas, piel de reptil. ¡Ah! ¡Es un dragón! Espera, ¿qué? ¿Un dragón? Sí, un dragón. Te dice después de leer tus pensamientos. ¿Qué? ¿Cómo? Estás luchando por encontrar palabras. Eres descendiente de quienes poseen estas tierras, ¿no es así? Asientes, pero aún más confundido porque puede hablar. Según el decreto de 1061, los pocos que somos puestos dentro de un huevo somos leales al cuidador. Se miran uno al otro. El dragón definitivamente está esperando alguna respuesta. Estás tan confundido que no puedes pronunciar una palabra. ¿Has elegido un nombre para mí al que deba responder? Ah, un nombre. Cierto. Te llamaré Perro. Perro responde con una reverencia honorable. Es un nombre digno al que espero darle gloria. ¿Gloria? Pero no entiendo por qué estás aquí. ¿Por qué ahora? Perro te explica que cuando los elementos mágicos del aire reaccionan, se crea un ambiente perfecto para que los huevos de dragón eclosionen. Desde una perspectiva científica, los cambios en la atmósfera de la Tierra probablemente podrían explicar todo esto. Ya sea la temperatura, los niveles de hidrógeno o los cambios en el océano, es imposible determinarlo. Aceptas que solo es magia. Agotado por los acontecimientos, te diriges a la cama. A la mañana siguiente, te despiertas esperando ver a Perro. No está por ningún lado. Vas afuera y todo está muy tranquilo. Ningún pájaro canta, las ovejas distantes también están en calma. De repente, Perro vuela hacia ti.
Ha crecido hasta el tamaño de una vaca. Creció demasiado rápido, aunque crees saber por qué. Intentas no imaginar lo que ha estado haciendo. Primera lección, humano. Súbete. Perro se posiciona para permitirte subirte a su espalda. No lo cuestionas confiando en que sabe lo que está haciendo. Sin previo aviso comienza a correr rápido hacia un claro abierto, como un avión mientras gana cada vez más velocidad. Con la fuerza del viento, ambos despegan. Aceleran por el aire ganando altitud. Te aferras fuerte, pasando a través de los árboles que casi te derriban. Perro hace unos giros y desearías estar a salvo en el suelo. Puedes escuchar la voz de Perro dentro de tu cabeza. También actuarás como mis ojos, mirando desde donde yo no puedo. Veo árboles por todas partes. Hay algunas colinas en la distancia. Ahora no, te interrumpe Perro. Te fijarás en el peligro, no observarás el paisaje. Vuelan durante algunas horas y no tienes idea de dónde puedas estar. Estás demasiado preocupado por agarrarte fuerte y hace frío. Deberías haber traído ropa más abrigada. ¡Ahora salta! Saltas sin dudarlo, confiando en las órdenes de Perro, pero rápidamente te arrepientes mientras te precipitas al suelo. Los árboles distantes se vuelven cada vez más grandes. ¡Abre los brazos y agárrate! Perro se ubica debajo tuyo, caes encima de él y lo agarras inmediatamente. ¡Buen trabajo! Solo tenemos un intento con este truco. Se ríe Perro. Aterrizan con seguridad en medio de un paisaje con el que no estás familiarizado. Trae un poco de madera, acamparemos. Molesto por recibir órdenes de lo que se supone que es tu dragón, respetuosamente vas a recoger leña mientras Perro se va volando. Recoges una buena pila que acomodas ordenadamente. Perro aterriza con un ruido sordo junto a ella. No reconoce tu arduo trabajo y la enciende de una bocanada. Se acuesta tranquilamente y se queda dormido, roncando fuertemente. Disfrutas del calor, pero es incómodo estar en el suelo. Piensas que sería mejor acostarte junto a Perro y él hace un movimiento de cola. Con los ojos cerrados, se queja. No soy un mueble, soy un dragón. Y vuelve a dormir. Te acuestas en otro lugar y te quedas dormido incómodamente. Cuando te despiertas a la mañana siguiente, apenas hay calor proveniente de los restos del carbón. Perro no se encuentra por ningún lado. No te sorprendes, suspiras. Es el peor dragón del mundo. Perro llega con su estilo clásico e inesperado y te arroja un poco de carne cocinada. No te preguntas de dónde la sacó. Es mejor no saber. Come bien. Hoy es nuestra mayor tarea. El peligro se acerca. Perro se para mirando hacia lo desconocido. Comes tu comida, disfrutando de lo poco que te ha proporcionado esta asociación. Miras hacia arriba y te das cuenta de que el tamaño de Perro es el doble del de la noche anterior. Te trepas a su espalda y te sujetas. Sus alas son tan grandes que ahora no necesitas ganar velocidad y emprende el vuelo sin previo aviso. Mantente atento hoy. Hoy es el día. Mientras Perro vuela, tú preguntas, ¿qué día? Solo concéntrate, grita Perro. Juntos vuelan hacia el norte. El aire es más fresco, pero el calor corporal de Perro es mayor hoy. Se forman nubes oscuras en la distancia. Volando más cerca, puedes ver cosas que no sabes qué son. Perro se da cuenta de tu preocupación. ¡Gárgolas de hielo! La misma magia que me permitió salir del cascarón las hizo despertar del hielo. Querrán congelar el mundo. Solo nosotros podemos detenerlas. Estás preocupado al observar su número. Puede haber docenas, si no cientos, y posiblemente haya más escondidas en las nubes. A medida que se acercan, Perro se precipita hacia ellas, esquivándolas, lanzando fuego y mordiendo. Te agarras fuerte tratando de evitar los extremos afilados de sus alas. Son demasiadas. Perro se está abrumando. Una gárgola de hielo se precipita desde arriba, apuntando a Perro, y te das cuenta de que él no podrá hacer nada, ya que se enfrenta a varias de ellas a la vez. Saltas y golpeas en el aire. Es como golpear una pared de piedra. No hace ningún efecto aparte de distraerla. Rebotas y caes. Perro te ve, pero no puede ayudarte, así que te grita. Caes indefenso al suelo. ¡Te tengo! Puedes escuchar la voz de una chica. Ella te agarra por el brazo, tirando de ti hacia otro dragón. Sonríes y luego te das vuelta para ver que no hay uno solo, sino docenas más, todos volando para salvar a Perro. El grupo de dragones apunta a las gárgolas de hielo, rescatando a Perro. Luego, vuelven para derrotar a las restantes. Independientemente del número de gárgolas, la fuerza de los dragones las derrota fácilmente. Las restantes huyen al norte. Los dragones y sus jinetes aterrizan juntos, reuniéndose para presentarse. Perro aterriza abruptamente a tu lado. Te vuelves hacia la chica que te salvó. ¿Te llevas bien con tu dragón? Preguntas. ¿Qué quieres decir? Somos mejores amigos. Se ríe ella.